La primera lectura dramatizada será la del viaje de Turquía y correrá a cargo de Ana Dián con la colaboración de Alejandro Cantarero y Alejandro Alvarado para hacer el resto de interlocutores. Bien, pues vamos a comenzar con este primer diálogo, el viaje de Turquía, que va a contextualizar la profesora Ana Dián. Cuando quieras, Ana. Activa el micrófono, por favor, que no se oye. El micrófono y la cámara, ¿no? ¿Me veis? No, la cámara ya está conectada. Sí. Pues será que no la quite entonces, un desastre. El viaje de Turquía es obra anónima para la que todavía no hay un candidato satisfactorio en la comunidad científica. Y en el texto conversan tres personajes de nombre de larga tradición literaria y folclórica: Pedro de Urdemalas, escapado del cautiverio de los turcos en Constantinopla; Juan devoto a Dios, que encarna al judío errante de área meridional; y el travieso Matalascayando. Los tres son antiguos amigos y malos estudiantes de la Universidad de Alcalá, que se encuentran en las afueras de una ciudad castellana del Camino de Santiago, y allí el hipócrita y prepotente e ignorante Juan, que soy yo aquí, y el juguetón y bien humorado y cínico Matalascayando, que es Alejandro Cantarero, viven asociados en una empresa de fundar hospitales de beneficencia y explotar la caridad pública, a la vez que extorsionan a los creyentes supersticiosos pidiendo limosnas a cambio de falsas obras de piedad. Los dos compadres encuentran en el camino a un peregrino de largas barbas en hábito de monje bizantino. Este, que es Alejandro Alvarado, les dirige la palabra en griego, con el embarazo de Juan, que presume de saber lenguas que ignora por completo, mientras que Mata se burla de él con muy buenos motivos. Bien, y por fin el peregrino les habla ya en castellano. Este es el fragmento concreto que leemos, importante porque determina todo el texto después y además presenta a los personajes por primera vez, ¿no? A partir de este momento comienzan 2 días de conversación. En la primera jornada, Pedro cuenta a los otros dos su cautiverio y su fuga, animado por las preguntas y por los comentarios de sus antiguos amigos, que a su vez le informan de la situación de España durante su ausencia, porque ha estado 4 años fuera, según las cuentas después del texto. En la segunda jornada, Urdemalas se ocupa de describir a sus compañeros la historia, vida y costumbres de los otomanos, aderezada también por las noticias y los datos contrastantes de sus compañeros, ¿no?, sobre España. El conjunto de la obra somete a comparación la experiencia de la vida en el mundo cristiano y en el mundo musulmán, porque la información sobre Turquía, que es prioritaria, siempre se contrasta con la del Imperio de Occidente, en especial con la española, más importante como punto de destino. Y salvo excepciones, suele salir mejor parado el mundo turco. Bien, a la vez, y quizás lo principal, las preguntas de Juan y Mata al ex cautivo Pedro tienen por objeto aprender de oídas de su experiencia para poder seguir embaucando a supersticiosos, incautos, en el camino francés. La estrategia, por tanto, es la de una enseñanza paradójica, al revés, no ajena a otros textos del periodo, sobre todo de inclinación lucianesca y menipea, que ponen de relieve el uso desviado de los conocimientos, ¿no?, de la erudición, del saber o la curiosidad vana, etc. Tienen, por tanto, estos diálogos, ¿no?, también interés filosófico. Nada más, leemos con pronunciación de época y empieza Juan, es decir, empiezo yo, sigue Mata,
Alejandro Cantarero, y por fin los dos nos encontramos con Pedro, con Alejandro Alvarado. Juan, ¿mas quién se va a confesar con romeros ni forasteros, teniendo sus propios curas y confesores? Ana, puedes volver a empezar porque has empezado tan deprisa que ni había aparecido yo. Empecemos de nuevo, por favor. Empecemos. ¿Mas quién se va a confesar con romeros ni forasteros, teniendo sus propios curas y confesores? Las bulas de la cruzada lo permiten, que antes a todos los forzaban a confesarse con sus curas. Mas hay algunos idiotas y malos cristianos que no han tenido vergüenza de pecar contra Dios, ni de que Dios lo sepa y lo vea, y temen descubrirse al confesor que conocen, pareciéndoles que cuando le encontraren los ha de mirar de mal oso, no mirando que es hombre como ellos, y buscan estos tales personas que los confiesen, que nunca más las hayan de ver de sus osos, pues las horas canónicas que estos clérigos rezan, de cómo salen de sus tierras hasta que vuelvan, se vayan por sus ánimas, que yo no les veo traer sino unas horas pequeñas, francesas en la letra y portuguesas por de fuera, con tanta grosura. Pues la mejor invención de toda la comedia está por ver. Ya me maravillaba que hubiese camino en el mundo sin fraires. ¿Vistes nunca al diablo pintado con hábitos de monje? Hartas veces, y casi todas las que le pintan es en ese hábito. Pero vivo, esta es la primera. Maldiga Dios tan mal gesto. Va de retro, salta atrás. Jesús 1000 veces. El mismo hábito y barba que en el infierno se tenía, debe de haber traído acá, que esto en ninguna orden del mundo se usa. Si hubieses andado tantas partes del mundo como yo, no harías esos milagros. Hágote saber que hay 1000 cuentos de invenciones de fraires fuera de España, y este es fraire extranjero. Bien puedes aparellar un Dios te ayude, que hacia nosotros endereza su camino. Siempre os holgáis de sacar las castañas con la mano ajena. Si sacáis ansí las ánimas de purgatorio, buenas están a vuestra justicia. Deo gracias, padre. Metaña. ¿Qué dice? Si queremos que taña ¿Qué tiene de tañer? alguna sinfonía que debe de traer, como suelen otros romeros. Antes no creo que entendistes lo que dicho, porque no trae aún en el hábito capilla, cuanto más flauta ni guitarra. ¿Qué decís, padre? O Theos Jorisi. Habla aquí con mi compañero, que ha estado en Jerusalén y sabe todas las lenguas. ¿De qué país estar vos? Eblogite, pateres. Dice que es de las Italias y que le demos por amor de Dios. Eso también me lo supiera yo preguntar. Pues si es de las Italias, ¿para qué le habláis negresco? Yo creo que sacáis por discreción lo que quiere más que por entendimiento. Ahora yo le quiero preguntar, dicatis socis latines. Ois que afendi. ¿Oíste a vos? ¿Cómo puto pullas me echáis? Griego. Agio Jacobo. Mala landre me dé si no tengo ya entendido que dice que es griego y va a Santiago. Masa de media hora que le tenía yo entendido, sino que disimulaba por ver lo que vos dijerais. Media hora decís. Más creo que ha más de 20 años que lo disimuláis. Sois como el tordo del ropavejero, nuestro vecino, que le pregunté un día si sabía hablar aquel tordo y respondióme que tan bien sabía el paternoster como la Ave María. Yo para mí tengo que habláis tan bien griego como turquesco. Quiero que sepáis que es vergüenza pararse hombre en medio del camino a hablar con un pobre. Bien creo que os será harta vergüenza
si todas las veces ha de ser como esta. Mas yo reniego del compañero que de cuando en cuando no atraviesa con triunfo. Debéis de saber las lenguas en confesión. ¿Y qué? En confusión, porque como sabéis tantas, se deben confundir unas con otras. Es la mayor verdad del mundo. Agape Christu, elemosini. Dice que... Dale vos, que yo ya entiendo que pide limosna. ¿Queríais ganar honra en eso conmigo? Cristo limosna. ¿Quién no se lo entiende? ¿Las bercheras lo construirán? Preguntadle si sabe otra lengua. Saber parlar francés o altra lengua. Mas debe saber de tres, pues se ríe de la grande necedad que le parece haberos dicho con tanta ensalada de lenguas. El aire me da que hemos de reñir matalas callando antes que volvamos a casa. ¿Cómo? ¿Tengo yo la culpa de que eso otro no entienda? Yo juraré en el área consagrada que no sabe, abajo sepa 100 lenguas, otra más elegante que esta. Eso, sin juramento, lo creo yo, que él no sabe tal lengua, que por eso no responde. Es que estáis hecho un espíritu de contradicción. ¿Sabrá ninguno en el mundo ahora que me lo hacéis decir? Hablar donde os lo han devoto a Dios habla. No, por cierto, que aún en el mundo no se debe hablar tal lenguaje. No pase más adelante la riña, pues Dios, por su infinita bondad, el cual sea bendito por siempre y jamás, me ha traído a ver lo que mis ojos más han deseado, después de la gloria. Oh, mis hermanos, y mi bien todo. Deo gracias, padre. Teneos allá. ¿Quién sois? ¡Y de puta el postre! ¡Kyrie eleison, Kyrie eleison! Bien decía yo que este era el diablo. ¡Persignum crucis! ¡Atrás, adelante! Esperadme, hermano. ¿Dónde vais? ¿Qué ánimo es ese? ¡No oigo nada! ¡No sé a quién volviera la cabeza en aquella ermita si quisierais algo! Tras nosotros se viene. Si él es cosa mala, no puede entrar en sagrado. En el humilladero lo espero. Y si es diablo, como decía, cosas de Dios. Acá somos todos. ¡Ahora venga, si quisiere! De parte de Dios, nos di quién eres o de qué parte somos tus hermanos. Soy muy contento si primero me dais sendos abrazos. Nunca yo pensé que tan presto me pusierais en el libro del olvido. Aunque me veis en hábito de fraile peregrino, no es esta mi profesión. ¡Oh, más que felicísimo y venturoso día! Si es verdad lo que el corazón me da. ¿Qué es? Por ver si estamos entrambos de un parecer. ¡Oh, poderoso Dios! ¿Este no es Pedro de Urdimalas, nuestro hermano? Por el sol que nos alumbra, él es. El primer abrazo me tengo yo de ganar, o que sea tan bienvenido como los buenos años. No os lleguéis tanto a mí, que quizá llevaréis más gente de la que traéis con vosotros. Aunque pensase ser hecho talladas, no dejaré de quebraros las costillas a poder de abrazos. No, esos dádselos vos a ese otro compañero. Cuán cumplida nos ha hecho Dios, bendito él sea, la tan deseada merced. A mí se me debían de razón todas estas albricias. Es ansí porque me trajisteis por este camino, pero con más justa razón las había yo de haber, que con estar tan disimulado le conocí el primero. Ya, yo pensé que las hubierais ganado de mi madre Mari Castaña, que está a 10 leguas de aquí. Según el correr que denantes llevabais huyendo de mí, no sois bueno para capitán. Pues sois de un hombre, y yo valéis de muchos. No me espanté yo de vos en cuanto hombre, sino para deciros la verdad, como yo jamás he visto de esos trajes otra vez, me parecisteis cualquier fantasma. Y si no lo creéis, tomad un espeso y a vos mismo pongo por testigo. Pues, hermano Pedro, ¿qué tal venís? ¿Dónde os preguntaremos? ¿En qué lengua os hablaremos? ¿Qué hábito es este? ¿Qué romería? ¿Qué ha sido de vos tantos 1000 años ha?
¿Qué diremos de esa barbaza ansí llena de pasas, de esos cabellazos hasta la cinta sin peinar, y vestido de estameña con el frío que hace? ¿Cómo y tanto tiempo sin haber escrito una letra? Más ha de 4 años que os teníamos con los muchos, sin haber ya memoria alguna de vos. Una cabeza de hierro que nunca se cansase, con 10 lenguas. Me parece que no bastaría satisfacer todas esas preguntas. Al menos yo no me atreveré, si primero no vamos a beber, a comenzar a responder a nada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, y los dos Alejandros por esta interpretación, vamos, yo diría que casi profesional. Ha sido excelente. Y vamos, yo creo que todos nos hemos reído bastante desde el otro lado del ordenador, ¿no? Y bueno, muchas gracias porque lo habéis hecho realmente bien. Bueno, a continuación se va a realizar la lectura dramatizada del diálogo Nueva Filosofía del Hombre de Oliva o Miguel Sabuco, y van a interpretar esta lectura Catalina García Posada con la colaboración de Javier Espejo, Fernando Martín y Miriam Gómez. Cuando queráis. Bien, empiezo. Hola. Voy a presentarlo primero. Bien, pues como ha dicho Germán, vamos a leer un par de fragmentos de la Nueva Filosofía de la Naturaleza del Hombre, cuyo título sigue No conocida ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos, la cual mejora la vida y salud humana. Esta obra se publicó en Madrid en 1587 y se publicó bajo el nombre de Oliva Sabuco. Durante 3 siglos se siguió imprimiendo con Oliva Sabuco como autora en la portada, pero a inicios del siglo XX se descubrieron unos documentos que parecían otorgar la autoría al padre de Oliva Sabuco, Miguel Sabuco. Lo que ocurre es que en realidad estos documentos no son prueba suficiente de que Miguel Sabuco fuera el autor, y tampoco hay pruebas para pensar que de seguro lo fue doña Oliva. Así que, bueno, en cualquier caso, esto ha sido muy polémico y en parte ha tenido como consecuencia, ¿no?, que no se haya atendido la dimensión literaria de la obra. La obra consta de 7 diálogos, 5 en castellano y 2 en latín, y estos diálogos están distribuidos en 2 partes. En la primera parte, durante los 4 primeros diálogos, conversan 3 pastores. El pastor Antonio, que es el maestro, el que expone una teoría médica que él considera válida y superior a las teorías de los antiguos, y conversa con sus compañeros, que son también pastores como él, Rodonio y Veronio. Va a leer el papel de Antonio Javier Espejo, el de Veronio Fernando Martín y el de Rodonio Miriam Gómez Vegas. Y bueno, estos 3 interlocutores hablan durante esta primera parte de la obra, pero luego
en una segunda parte, compuesta por un diálogo en castellano titulado Diálogo de la Vera Medicina y 2 diálogos latinos, en esta segunda parte dialoga el pastor Antonio con un doctor que ha venido de la ciudad al campo. El diálogo transcurre siempre en el campo, y ha venido para que le cuenten qué consiste esa teoría médica nueva que él defiende como superior a la trazada por Galeno e Hipócrates, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer el inicio del coloquio del conocimiento de sí mismo, que es el primero de los diálogos, y en él dialogan los 3 pastores, y luego no vamos a hacer ninguna pausa, pero vamos a dar un descanso y leeremos el inicio del diálogo de la Vera Medicina, de esta segunda parte de la obra, donde desaparecen Rodonio y Veronio y entra a dialogar con Antonio, el doctor que leeré yo, cuyas intervenciones leeré yo. Así que, bien, pues comenzamos y cuando quieran los 3 pastores. ¡Qué lugar este tan alegre! Apacible y grato parece este para la dulce conversación de las musas. Asentémonos y aflojemos las venas del cuidado, pues este alegre ruido del agua, el dulce murmurar de los árboles al viento, el suave olor de estos rosales y prados, nos convidan a filosofar un rato. ¿Quién es aquel que pasa por el camino? Aquel es Macrobio, mi padre, que va a su heredad. Por cierto, yo juzgara que era algún mancebo, según la disposición que lleva. Pues a fe que ha más de 90 años. Cuán pocos y raros son los hombres que viven todo el curso de la vida y llegan a morir la muerte natural, que se pasa sin dolor y viene por acabarse el húmido radical. Y vemos, hay otros animales comúnmente que viven el curso de su vida hasta la muerte natural, y sin enfermedades o muy raras. Por cierto, es de considerar, si de esto hubiera alguna lumbre en el mundo, que el hombre supiera las causas naturales por qué enferma o muere temprano, muerte violenta, y por qué la natural fuera una gran cosa. Y si de esto alcanzáis algo, señor Antonio, muchas veces os he rogado que antes que nos muramos mejoremos este mundo, dejando en él escrita alguna filosofía que aprovecha a los mortales, pues hemos vivido en él y nos ha dado hospedaje, y no nacimos para nosotros solos, sino para nuestro Rey y Señor, para los amigos y patria y para todo el mundo. Si vos pedís eso, señor Rodonio, yo pido otra cosa, y es que me declaréis aquel dicho escrito con letras de oro en el templo de Apolo. Noscete ipsum, conócete a ti mismo. Pues los antiguos no dieron doctrina para ello, sino solo el precepto, y es cosa que tanto monta el conocerse el hombre y saber en qué difiere de los brutos animales. Porque yo veo en mí que no me entiendo, ni me conozco a mí mismo, ni a las cosas de mi naturaleza, y también deseo saber cómo viviré feliz en este mundo. Dijo Galeno, ninguna evidente razón hay que nos muestre por qué viene la muerte. Hipócrates dijo, yo alabaría al médico que hierra poco, porque perfecta y acabada certinidad de la medicina nos alcanza. Y Plinio dijo, no sabe el hombre por qué vive, ni por qué muere. También dijo, señor Veronio, el divino Platón, de vuestra pregunta, estas palabras, cosa muy ardua y dificilísima es conocerse el hombre a sí mismo. Y dijo que el conocimiento de sí mismo no consiste en otra cosa, sino en conocer el ánima divina y eterna. Y no pasó de allí. ¿Y queréis que en cosas tan altas, no alcanzadas de grandes varones, os responda y dé satisfacción un pastor? ¡Oh santo Dios! ¿Y qué seguida y acosada viene aquella perdiz del Azor? Y en verdad que se abate a valerse de nosotros,
como es cosa natural que todos los animales se acorren al hombre en sus necesidades. Mas antes, señor Veronio, cayó muerta, ¿veisla? Aquí. Por mi vida, así es. Muerta está. Oh, cuán eficaces son los afectos y pasiones del espíritu sensitivo para matar. Este caso responde a vuestra pregunta y nos da materia fecunda y bastante para este rato de conversación. ¿No es cosa de notar que venía volando esta perdiz sana y fue bastante el temor y congoja a quitarle la vida en un momento? De eso os espantáis, señor Rodonio, pues quiero os contar de otros animales, para que veáis cuánto obran los afectos de la sensitiva para vivir o morir. Plinio dice que un pescado langosta teme tanto al pulpo que, en viéndose cerca de él, se muere y pierde del todo la vida. Bien creo que esto pasa en muchos animales, y acontece cada día, aunque no se echa de ver, y es cosa notable. Pero deseo mucho saber si acontece esto mismo a los hombres. Jesús, Señor, mucho más sin compasión. Pues estamos en esta materia. Declárame primero de raíz por qué le acontece esto más al hombre de morir por estos efectos y pasiones del alma, y también por qué tiene tantas diferencias de enfermedades que otros animales no tienen, para que vengamos al conocimiento de las causas por qué muere el hombre o enferma. Como el hombre tiene el ánima racional, que los animales no tienen, de ella le resultan las potencias, reminiscencia, memoria, entendimiento, razón y voluntad, situadas en la cabeza, miembro divino, que llamó Platón silla y morada del ánima racional. Y por el entendimiento entiende y siente los males y daños presentes, y por la memoria se acuerda de los daños y males pasados, y por la razón y prudencia teme y espera los daños y males futuros, y por la voluntad aborrece estos tres géneros de males, presentes, pasados y futuros. Y ama y desea, teme y aborrece, tiene esperanza y desesperanza, gozo y placer, enojo y pesar, temor, cuidado y congoja. De manera que solo el hombre tiene dolor entendido espiritual de lo presente, pesar de lo pasado, temor, congoja y cuidado de lo porvenir. Por todo lo cual les vienen tantos géneros de enfermedades y tantas muertes repentinas cuando el enojo o pesar es grande, que es bastante en un momento a matarlos. Dios os salve, señor Antonio. Muy deseada tenía esta hora de verme con vos, porque ayer en la ciudad me dijeron Verón y Rodonio, vuestros compañeros, que tratasteis cosas nuevas de medicina y contrarias a la escritura. Y atreveros vos, señor Antonio, a decir y afirmar cosas nuevas y poner nueva secta, contraria a la opinión común recibida y guardada de tan grandes varones antiguos como Galeno, Hipócrates, Avicena, cierto me parece desatino. Yo, señor doctor, no me atrevo a nada, pero atrévese la verdad, que nadie del cielo, y tiene grandes fuerzas y osadía. Tratando yo la naturaleza del hombre, resultó de ella claramente, y se vido allí nacida la vera medicina, que sabe de la vera naturaleza del hombre, la cual, por no haber alcanzado los filósofos antiguos, erraron los médicos la medicina en sus fundamentos principales. No me podéis negar, señor doctor, que la medicina escrita que usáis está incierta, varia y falta, y que su fin y efecto sale incierto, falso y dudoso, como vemos claramente en las demás artes tener sus fines y efectos ciertos y verdaderos sin variación y engaño, como la aritmética, geometría, música y astrología, y las demás que aquel fin y bien que prometen lo cumplen, y sale cierto y siempre verdadero. Todo lo cual, bien veis que falta en la medicina, pues está tan engañosa, incierta y varia. Luego, claro está que esta arte tiene alguna falta en las raíces y fundamentos,
pues no echa el fruto conforme a lo que promete, que muchas veces esperamos lindas manzanas y nos echa escaramujos, agallas y níscolas, lo cual al buen juicio pondrá en duda y dirá por ventura, aunque pastor, trae razón, que los antiguos también fueron hombres como este. Eso no diré yo, porque estoy cierto que escribieron muy bien y son mis maestros y todo el mundo los sigue. Esa vuestra novedad debe ser imaginación o desatino. Primero me decid, señor Antonio, las proporciones generales de vuestra medicina para que veamos el fin y causa de vuestra intención. Y sobre ellas hablaremos. Primero quiero saber las de vuestra medicina antigua. Decidme en qué ponen la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. La salud ponen en sinmetría, que es medida y proporción de los humores. La enfermedad en ametría, que es una desmedida y desproporción de los 4 humores. Y dicen, morbus es constitutio quaedam praeter naturam aqua actio primo viciatur. Dejemos el latín y el griego y hablemos en nuestra lengua, que hartos daños hay en el mundo por estar las ciencias, especial las leyes, en latín. En romance dice esto, el morbo o enfermedad es una constitución fuera de naturaleza, la cual primero vicia y daña su acción. Eso, señor doctor, es como si dijera, es cierta cosa que no sé lo que es, y fuera de naturaleza tampoco dice cosa cierta. De manera que esa definición es como cosa ignota y no cierta. Es como si dijera, es un no sé qué, no sé de qué manera, muy al soslayo va. No me digáis más, porque eso, señor doctor, bien creo que está así en el papel escrito, pero no es así en el hombre. Pues decidme vuestras proposiciones y fundamentos generales. No me las hagáis desear. Muchísimas gracias a los 4, ha quedado genial. Estos diálogos a 4 voces son estupendos, ¿verdad? Son más dinámicos, hay más gente, más caras. Quedan muy, muy bien. Pues el siguiente diálogo es todo lo contrario. El siguiente diálogo es Demócrito, de Bartolomé Leonardo de Argensola, y lo va a dramatizar en solitario Germán Redondo. Así que sin más, le doy la palabra a mi compañero. Adelante, Germán. Muchas gracias, Alejandro. Como bien nos ha dicho Alejandro, este diálogo es un fragmento del diálogo Demócrito, que es uno de los 3 diálogos originales que, junto con los textos Menipo litigante y Dédalo, escribió Bartolomé Leonardo de Argensola entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. A la producción dialógica de Argensola hay que sumarle además la traducción que hizo al castellano de la Virtus Dea, como se sabe, un diálogo atribuido a Luciano durante siglos, aunque en realidad lo escribió el humanista italiano León Battista Alberti en torno a 1434. En el diálogo de Demócrito se cuenta cómo el famoso médico de la antigüedad Hipócrates de Cos acude a la llamada de los ciudadanos de Abdera, que le solicitan sanar a su más ilustre filósofo. Según los abderitanos, Demócrito se encuentra en un estado de locura que le lleva a reírse de cualquier cosa, ya sea festiva o luctuosa, o sea dichosa o trágica. Aunque Hipócrates acude a Abdera para cumplir con el encargo de sus ciudadanos y actúa como portavoz de sus opiniones sin hacer mención expresa al filósofo de la tarea que se le ha encomendado, el médico, a través de diferentes apartes, pone en tela de juicio desde un principio esa supuesta locura, pues no parece entenderla como tal, sino como verdadera sabiduría. No obstante, inicia un diálogo con Demócrito para que sea el filósofo mismo, mediante la contraposición de argumentos tan característica del diálogo literario, quien le confirme y demuestre al auditorio universal, conformado por el lector,
esa primera intuición, es decir, que no está loco, sino que está realmente más cuerdo que los demás. Hipócrates, por tanto, utiliza argumentos atribuibles al pueblo que le ha encargado esa misión de sanar al filósofo, mientras que Demócrito dirige su argumentación a demostrar que quienes están locos son los demás. Se trata, en consecuencia, de un encomio paradójico, pues finalmente se demuestra como razonable aquello que, a priori y sin más información, cualquier lector podría considerar disparatado. En este diálogo se retoman múltiples elementos de la antigüedad clásica, entre los que podríamos destacar algunos de ellos. En primer lugar, las cartas espurias del médico Hipócrates de Cos, datadas en el siglo I después de Cristo, que son las cartas en las que se basa la historia contada en este diálogo. Y, por otro lado, el tópico grecolatino de Heraclitus Flens, Democritus Ridens, que es una oposición recurrente a lo largo de la historia de la literatura para mostrar precisamente esa dualidad cómico-trágica de un mismo hecho. Igualmente se incorporan algunos elementos característicos del diálogo lucianesco, como la crítica social o el perspectivismo filosófico, que también están muy presentes en el resto de la producción dialógica de Bartolomé Leonardo de Argensola. El fragmento del diálogo de Demócrito, que se ha elegido para esta lectura, hay que contextualizarlo al principio de esta obra, cuando Hipócrates llega a la morada del filósofo para entablar una conversación con él, y allí le encuentra destripando una serie de animales en busca precisamente de la locura, de dónde se alberga esa locura en los animales. El médico le pregunta por qué se ríe de todo y de todos sin motivo aparente, a lo que Demócrito responderá mediante una intervención que está orientada precisamente a invertir el planteamiento inicial del diálogo, es decir, a evidenciar la locura de aquellos que a sí mismos se consideran cuerdos. Bien, pues voy a iniciar la lectura de ese fragmento. Comienza hablando Hipócrates, dice: y llega Demócrito a tiempo que, al parecer, escribía alguna cosa muy ardua y como inspirada por algún dios. Esperé que se sosegase y, cuando acabó de escribir, dejó la pluma y, vuelto a mí, me dijo: «Sálvete Dios, huésped». Respondíle: «A ti también, oh Demócrito sapientísimo». Mas él, como corrido de no me haber saludado por mi nombre: «¿Y a ti?», dijo, «¿cómo te llamaremos? Porque el ignorar tu nombre ha sido causa de que te llamase huésped». Respondíle: «Yo soy Hipócrates, médico». Y luego él: «La nobleza de la descendencia de Esculapio y la gloria de tu sabiduría en la facultad de medicina también han llegado a mi noticia. ¿Qué negocios, oh amigo, te han traído por acá? Pero asiéntate primero, que ya ves que este asiento, más antes este montón de hojas, es agradable y aún está verde y blando, y para sentarte en él, más suave que las envidiosas sillas de la fortuna». Al fin, habiéndome asentado, él prosiguió: ¿es algún negocio privado o público? Dímelo sencillamente y ayudaré a tener cuanto pudiere. Ningún otro, le respondí, sino solo el verte por comunicar con un varón sabio. También tiene cierta causa la patria, cuyo embajador soy ahora. Pues acepta, dijo él, el hospedaje de mi casa. Yo entonces, como para tentar el sujeto, aunque para mí era certísimo que no estaba loco, le dije: ¿conoces, le dije, a Filopémenes? Muy bien le conozco, respondió él, y habita junto a la fuente Hermaida, y yo soy grande amigo de sus padres. Luego yo: pues ese me tiene hospedado, pero tú, Demócrito, aposentarme puedes en mejor alojamiento, y para esto dime primero, ¿qué es lo que escribes? Él entonces, deteniéndose algo, respondió: escribo de la locura. Oh Júpiter, dije yo, cuán a propósito escribe este contra su ciudad. ¿Qué dices?, dijo él, de la ciudad. Y luego yo: ¿acaso se me salió esa palabra? No era nada. Pero dime, ¿qué es lo que escribes de la locura? ¿Qué tengo de escribir?, dijo él, sino declarar lo que ella es y cómo se engendra en los hombres. Y cómo se ha de curar, porque es la enfermedad más general y menos entendida y conocida del mundo, y mayor en los mismos que piensan que carecen de ella. Y ansí, todos estos animales que ves, por esta causa los hago pedazos.
no porque yo aborrezca las obras de Dios, sino por buscar en ellas la naturaleza y asiento de la cólera. Pues, como tú sabes, ella es la causa del furor en los hombres cuando redunda en demasía. En todos la puso la naturaleza, pero en algunos más y en otros menos, de manera que la demasía es enfermedad de locura, siendo la cólera la materia de ella, unas veces mala y otras buenas. Por Júpiter, dije yo, que eso es la verdad, y que lo dices todo admirablemente. Dichoso tú que gozas de tanta quietud y triste de mí que no me es permitido participar de ella. ¿Y por qué, oh Hipócrates, no te es permitido? ¿Por qué? Dije yo. Porque me lo estorban los cuidados domésticos de la hacienda, de las rentas y de los campos, y de los hijos, las enfermedades, las muertes de unos, los casamientos de otros, los siervos, la familia y otros accidentes como estos que me quitan la oportunidad del sosiego. Oyendo esto, Demócrito, vuelto a su acostumbrado afecto, se comenzó a reír y prosiguió la risa difusamente. Yo entonces le dije, ¿no me dirás, Demócrito mío, por qué te ríes? ¿Esto que he dicho es bueno o es malo? Pero él mucho más se reía, tanto que los abderitas, que de lo alto del collado nos miraban afligidos de verlo, se torcían las manos y se herían en las cabezas y se mesaban las barbas, porque, como después ellos mismos me dijeron, nunca mayores risadas había Demócrito dado, ni más derramadas que entonces. Volviendo pues a mi pregunta, le dije, yo deseo, Demócrito sapientísimo, conocer la causa de esta tu costumbre de reír y saber de ti de qué risa te ha parecido digno, para que, bien entendida la causa, o yo me aparte de mi queja, o tú, justamente reprendido, refrenes esas risas dadas fuera de tiempo. Oh Hércules, dijo él, Hipócrates mío, si tú con razón me pudieras reprender, habrás hecho la mayor cura del mundo. ¿Cómo no reprenderte?, le repliqué yo. Luego, ¿piensas tú que no eres digno de reprensión cuando, según dicen, te ríes de ver que se mueren los hombres, o de sus enfermedades, de sus desvaríos, de sus melancolías, de sus heridas o muertes violentas y de otras cosas como estas o más tristes? Y, al contrario, de sus bodas, de sus fiestas, de la crianza de los hijos, de los misterios que veneran, de los magistrados, de las honras y otros acontecimientos alegres. Mira cuán manifiesto es tu error, que te ríes de las cosas que te debieras apiadar y haces burla de las que fuera justo holgarte con ellas. Y viene con esto a no ser distinto, en tu opinión, lo bueno de lo malo. Respondió Demócrito, o no te han contado, Hipócrates, la verdadera causa de mi risa, o ahora tú no la atinas, pero será muy fácil topar con ella emparándote a considerar con cuántas veras tratan los hombres de lo que no es digno de ningunas, sino de que todos se rían de aquel afán con que forcejan por haber lo que no merece ningún mínimo precio. Con todo eso, repliqué yo, tiene fuerza mi argumento, porque si tú te quedas riendo de cuanto se hace, manifiestamente repugnas al mismo Dios, pues de dos admirables cosas que él puso en esta fábrica del mundo, que son el gozo y la tristeza, tú repruebas la una de ellas y la excluyes del todo. Bienaventurado serías, por cierto, Demócrito, si jamás estuviese enferma tu madre, tu padre, tus hijos, tu esposa o tus amigos, o si se conservasen en salud entera solo por beneficio de tu risa. Pero si esto no puede ser, y cuando los ves enfermos te ríes, y cuando mueren te alegras, y cuando les sucede algún daño te regocijas, yo hallo que eres el pésimo de los hombres y el que más lejos está de ser sabio. Mira pues cómo vuelves por ti, porque ya obligado quedas a defender tu causa. Él entonces, como teniendo las riendas a la risa, comenzó una defensa de ella diciendo, tú, oh Hipócrates, piensas que dos cosas son la materia de mi risa, o lo bueno o lo malo, y que lo primero ha de corresponder al gozo, y lo segundo a la piedad, pero no niegas que el mundo anda de manera que o nos sabemos de lastimar de sus cosas, o reírnos de ellas. Quiero pues que ahora, así, indistintamente, sepas que yo de estos dos efectos escogí el de la risa, y que solamente del hombre me río, del hombre porque lo veo lleno de locura y vacío de acciones justas, gobernándose puerilmente en todos sus consejos, tomando sobre sí trabajos inútiles, como si naciera sin ningunos. Vérasle penetrar los senos y fines de la tierra para sacar oro y plata sin reposar jamás ni en la última vejez de las ansias de adquirir, porque no le queda edad para gozar lo adquirido, que tantos la acaban y desentrañan que, con haber visto morir a otros oprimidos de ella, porque se les cayó a cuestas, prosiguen sin escarmentar aquel afán en aquella voluntaria necesidad. Detenidos,
como en Patria, hasta que, a fuerza e industria, le sacan de su centro todos los daños de la vida. Y haciendo examen del polvo de que resulta lo que ellos llaman opulencia, le abren las venas, convirtiendo en madrastra a la que es verdadera madre común. Admíranse de su fecundidad y, por otra parte, la tienen en poco. Compran mucha, contienden entre sí por ella y, como avergonzados de que salga de sus entrañas el sustento común, dan a entender que pueden vivir sin ella. Desprecian la conocida, desean la oculta, porque aman lo que ignoran en el mismo grado que ignoran lo que aman. ¿Todo esto no es digno de risa? Pues los que, llevados sobre las alas de la opinión, se llaman príncipes y, sabiendo que no se saben mandar a sí mismos, quieren mandar a otros. ¿Quién habrás visto que no lleve siempre el corazón sedicioso entre los tumultos de temores y de esperanzas por no quedar inferior a nadie? ¿A quién no le parece grande vergüenza no ser dichoso en aquella falsa felicidad que él ha inventado? ¿Quién no tiene por mengua el guardar constancia y vivir con regla? Cásanse y luego aborrecen sus mujeres. Alcanzan los hijos que desearon y críanlos tan perniciosamente que fuera mejor desampararlos. Algunos desean riquezas y cuando las tienen, las ocultan y viven en la misma pobreza que antes. Pues los que se dedican a la mercancía, qué invenciones de relanzar el dinero con ingeniosas usuras, qué navegaciones tan desiguales en que es tanto mayor el peligro que la causa de él, cuanto es más honrada la muerte que útil el uso superfluo de las cosas. Qué guerras, qué ofensas, qué furor sin que ellos mismos sepan quién los obligó a tales crueldades. Desean lo imposible, desaman lo bueno en cuanto es fácil de alcanzar. ¿Quién guarda leyes? ¿Quién pone límites a sus deseos? ¿Quién escarmienta alguna vez y queda de los trabajos con prevención para los venideros? Y, finalmente, ¿quién se acomoda a la sencillez de la naturaleza? Ninguno. Pues, ¿no quieres que me ría? Ríome igualmente cuando veo sus buenas dichas y cuando veo sus desdichas, porque ni aquellas son buenas ni estas malas, sino que, como los licores destilados toman alguna vez el gusto y resabio de las alquitaras y vasos por donde pasaron, así las dichas o desdichas de los mortales. La buena o mala calidad la cobran de la opinión humana que las pondera, y no de los principios de su esencia, que son muy diferentes. Qué bien y qué difícil en solitario tanto tiempo y darle vida. Un poco, sí. Pero ha quedado muy bien, muy bien. Buenas lecciones encerradas, buenas fontecicas de filosofía en ese diálogo. Sí, bueno, es un texto precioso, la verdad. Yo animo a todo el mundo a que lo lean íntegro porque es un texto bien bonito. Claro. Y solo nos queda uno en la sesión de hoy para cerrar. Para cerrar, va a dramatizar Celia Fava, también sola. Va a leer un fragmento de Napoleón Robespierre Diálogos, un diálogo de Ramón López Soler, del siglo XIX. Pues adelante, Celia, cuando quieras. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Diálogo Napoleón Robespierre se publicó el sábado 20 de marzo de 1824 en el 11º número del Europeo, periódico de ciencias, artes y literatura, publicación oficial de un grupo de intelectuales románticos que constituyó una de las primeras manifestaciones de este movimiento en España. El Europeo es, sin duda, la cabecera más internacional de la época, ya que su redacción estaba compuesta por dos españoles, Buenaventura Carlos Aribau y Ramón López Soler, dos italianos, Luigi Montella y Fiorenzo Galli, y un inglés, Carlos Ernesto Cook. La revista tenía como fin, según explica Luis Garner, adoctrinar y abrir sus páginas a la discusión noble y amplia de las nuevas ideas que se proponía defender. El predominio de la literatura sobre el resto de las materias es notable, aunque abundan también los textos relacionados con la educación, la historia y la jurisprudencia, la estética, los viajes, la sociología y la pedagogía, entre otros muchos temas. El autor de Diálogo, como ya ha dicho Alejandro, es Ramón López Soler, que desde su más pronta juventud desarrolló inquietudes políticas y filosóficas, como demuestra su pertenencia a la Sociedad Filosófica de Barcelona. Durante el trienio liberal, debido a la identificación política, fundó con Aribau el Europeo. Sin embargo, tras la vuelta del absolutismo, tuvo que refugiarse en Valencia, donde escribió varias novelas hasta que pudo regresar a Barcelona para dirigir el Vapor.
Pese a que falleció con apenas 30 años, su trayectoria literaria fue muy intensa, pues dejó un número considerable de escritos periodísticos, poesía, traducciones, novelas históricas, entre las que destaca Los bandos de Castilla. Bien, el texto de López Soler, que también se publicó en el año 1831, o Carta de un ilustre personaje al príncipe de Metternich, dedicado a Carlos X, y traducción al inglés de Gregorio Pérez de Miranda, seudónimo del autor. El diálogo comienza con la llegada de Napoleón al infierno tras su muerte en la isla de Santa Elena en mayo de 1891 y el caluroso recibimiento que le da Robespierre. Allí ambos debaten sobre las actuaciones políticas llevadas a cabo por cada uno de ellos tras el inicio de la Revolución Francesa y la caída de la monarquía. Robespierre, por un lado, defiende el necesario terror que generó en la población y, por el contrario, Napoleón alaba su política personalista que buscaba el dominio europeo. La actitud de los interlocutores es por momentos agresiva, pues no tienen problema en dedicarse críticas feroces e incluso algunos insultos. Este diálogo se enmarca en un momento en el que la figura de Napoleón despertó admiración y desdén entre algunos escritores románticos, pues se debatían entre cómo había conseguido buena parte de sus propósitos al tiempo que había intentado anexionar a España, a los territorios franceses. Bien, la lectura consta de dos partes, el inicio del diálogo y el fragmento final. Tu taciturno aspecto, tu frente meditabunda, tus ojos penetrantes y tu andar misterioso me indican que eres el alma de aquel célebre guerrero que acaba de descender a estas lúgubres mansiones. No cabe duda. Fui guerrero, obtuve celebridad y el mundo entero tembló debajo mis plantas. Y bien, ¿qué pretendes de mí? ¿Acaso que te refiera a mis hazañas y te entretenga algunos momentos con la relación exagerada de mis triunfos? Ay, harto me pesa no haber hecho mejor uso de ellos. Y debe pesarle, a la verdad. Antes que tus enemigos triunfasen de ti, antes que te arrastrasen a una isla desconocida hasta entonces, debías tener la complacencia de derramar toda la sangre de tu nación. Insensato, donde quiera elevabas templos a las artes y arcos triunfales que perpetuasen el recuerdo de tus victorias, y estos monumentos cayeron vergonzosamente el día que caíste tú. Es un hecho que hermoseé la capital de mi imperio, y la llené, por decirlo así, de mí mismo, porque en todos sus ángulos se reproducía la idea de mis conquistas. Pero no creo que esto sea digno de reprensiones, pues, ¿qué podía elevar de más grande en vez de aquellos admirables monumentos? Guillotinas. ¡Ah, infame! Calla, ya te conozco, esa expresión te caracteriza. ¿Cómo? ¿En la morada del remordimiento aún la sed de sangre desde tus fauces? Miserable, vuélvete si te es permitido la tierra, y aún verás las ruinas de la época en que tú dominabas. Tu nombre es un nombre de execración. Tiemblan las naciones al pronunciarlo, y osas aún albergar los mismos sentimientos. ¿Y a mi presencia te atreves? ¿Y qué respeto ha de causarme tu presencia? Tú debes humillarte ante la mía. Si Robespierre no hubiese existido, Napoleón no hubiera sido emperador. Yo te abrí la senda para que subieras al trono. Al frente de mis animosos partidarios espié el momento en que todas las pasiones llegaran a su mayor grado de exaltación. Y entonces apuré todos los recursos de mi elocuencia para familiarizarlos con la matanza. A mi voz caían todos mis enemigos, o por mejor decir todos mis enemigos de mi causa, porque yo jamás conocí deudo ni amigo. Tenía sobre todo un instinto particular para lanzarme a tiempo sobre mis víctimas. Quise igualar la especie humana moralmente y físicamente. Aborrecía la superioridad del talento, del valor o de la virtud, y cualquiera que por tales medios se hacían entre los ciudadanos un lugar distinguido era arrastrado a las guillotinas. De esta manera proyecté establecer un principio de nivelación universal que vosotros, porque carecéis de resolución y energía, jamás habéis llegado a comprender. Si yo hubiera existido, no te aprovecharas, vive Dios, del fruto de mis sudores. También hubieras caído tú. Pero los hombres, cuando no tienen que los dirijan, se abandonan a cualquier aventurero. ¿Qué profieres, alma vil? Yo de verte a ti el imperio, descendiera del solio si el mundo me hubiera hecho tamaña injusticia. Yo me atraje el amor de los franceses y tú fuiste únicamente seguido de una feroz bandada de verdugos. La Francia conducida por mí reinó sobre toda Europa y bajo tu mando se asesinó cobardemente a sí misma. Yo participaba de la gloria de mis ejércitos porque siempre marchaban a su frente. Tú ni puedes decir que participaras de la de tus asesinos. Si reinaste en una palabra, lo debes a la desaparición de cuantos eran dignos del mando. Si reiné, lo debí al contrario a los esfuerzos de los sabios, a los deseos de los buenos ciudadanos y, sobre todo, al valor y a la severa disciplina de mis soldados.
Pues yo dominé en unos días en que el solio tenía bien poco atractivo. Me bastaron un puñado de hombres y a ti no fueron suficientes numerosísimos ejércitos. Porque cuando tú dominaste, el mando no era patrimonio del más grande, sino del más atrevido y sanguinario. Es cierto, porque entonces el ser sanguinario era un deber, una necesidad, una virtud. Tú también has derramado a torrentes la sangre de los hombres, y todo por adquirirte el título de una gloria vana que jamás aspiré. Y si callo, tu poder fue porque quisiste degollar a muchas naciones a un mismo tiempo. Cesa de engreírte, alma soberbia. En esta morrada nada vale la simulación. Ambos hemos hecho de descender millones de espíritus a este imperio de las sombras. Tú por un honor quimérico del que pudiste prescindir. Yo por una necesidad que no pude desconocer. ¿Y cuál era esa necesidad? La de alzarme con el mando. ¿Y qué adelantaba la nación con que tú mandaras? Tener un hombre enérgico e imparcial a su frente que procurase hacerla feliz. ¿Hacerla feliz con el principio de nivelación tal vez? Sí, porque no hay otro alguno que pueda salvar a un Estado democrático si mis débiles sucesores hubiesen seguido mis pisadas, tú jamás te hubieras elevado y no ahogaras a tu placer la independencia nacional entre tus brazos. Un instinto particular ya te me daba a conocer entre las filas en que te confundías. Yo empezaba a advertir en ti al futuro César de la Francia. Te salvaste porque antes de tiempo perecí. Y aun por esto se salvaría toda la especie humana. Tú mismo lo has confesado, el mérito era el delito mayor ante tus ojos. Y he aquí por qué los varones más ilustres, la flor de los hombres de bien y de los que amaban sinceramente la independencia de su patria, perecieron bajo la sangrienta Segur. Tienes la audacia de compararte a mí, pero el mundo ya ha sentenciado entre uno y otro. Mi nombre se continuará en el diccionario de los que se han hecho famosos por su pericia, su sagacidad y su valentía, mientras el tuyo se halla como proscrito de la sociedad. En las circunstancias en que yo me hallaba, debí coronarme para la felicidad de la Francia. No lo dudes, tú estableciste la anarquía y familiarizaste al pueblo con el crimen horroroso de no respetar los vínculos de la amistad y de la sangre. Y desde entonces la armonía social dejó de existir. Donde quiera puñales, donde quiera venenos, donde quiera preparativos de muerte y destrucción. ¿Y para qué tantos esfuerzos? ¿Para asesinar al ciudadano indefenso, al inocente partidario de la ley bajo cuyo nombre cometíais atroces delitos? La ley, sin embargo, aquella ley que tanto amaron los más sabios y honrados varones de la Francia, era la deidad que se invocaba cuando las conducíais al patíbulo. Quisiste entronizar la independencia y entronizaste un fanatismo. Yo lo destroné lleno de laureles y a la frente de gloriosas bayonetas quise mandar, pero no a fuerza de sangre. El cadalso no fue, por cierto, el baluarte de mi reinado. Y respetando, cuerdo las opiniones, llamé a mi alrededor a las virtudes y a los talentos que tu presencia, cual astro maléfico, habían ahuyentado. Fuiste un usurpador que hollaste la sagrada ley que te había engrandecido. El trono vino a ser como la recompensa de mis servicios, y si hollé la notable ley que me elevara, fue porque desde que tú comenzaste a hollarla, ya no tenía leales amadores. Está bien, quiere decir que ambos la hollamos. Quiere decir que para sostenernos derramamos mucha sangre, y que, a pesar de esto, caímos porque derramamos poca. No, malvado, no hay ninguna semejanza, ni en nuestra elevación ni en nuestra caída. Yo me elevé en el campo de batalla, allí, entre el estruendo de las armas, me ceñí el laurel que anunciaba a mis sienes una corona imperial, y allí mismo, rotas y dispersas mis legiones, rodeando de enemigos menos generosos que yo, pero los únicos en mi siglo dignos de rivalizar conmigo, hube de sucumbir a despecho de mi valor y de tantos años de victorias. Pero si en vez de desvanecerte, al fin por el mezquino logro de dictar leyes a la incendiada Moscú, te hubieras dedicado a averiguar tranquilamente cuáles eran tus enemigos dentro de la Francia para acabar muy a tu sabor con todos ellos, hubieras reinado sobre cadáveres y sobre ruinas y perecido a manos de un asesino tan vil y tan cobarde como hubiera sido yo mismo. ¡Ay de aquellos que creen hacer duradero su reinado, exaltando las pasiones de sus partidarios, publicando la intolerancia, condenando el olvido de los resentimientos y aplaudiendo el espíritu de animosidad y de venganza! ¡Ay de aquellos que una vez lanzados en el estadio de la guerra civil sonríen ferozmente al sacrificio de cada hecatombe! Lucirá un día en el que la patria no tendrá que agradecerles sino su desolación y su viudez. ¿Y tú querías que un alma generosa y sublime cual la mía diese jamás cabida a tan miserables sentimientos? No me juzgues por ti mismo. Como político, una vez sentado un plan, una vez tomada una determinación, arrollaba cuantos obstáculos se atravesaban a la realización de mis proyectos. Pero, como hombre particular, amaba sinceramente a mis semejantes y nada deseaba con tanto ardor como hacerlos para siempre dichosos. Pues entonces, como no te dedicabas
Tan solo al labrar la felicidad de tus vasallos, tu causa, por más próspera que pareciese al principio, un día se había de trocar adversa. ¿Qué necesidad tenías de derramar sangre extranjera? Tus enemigos se alegraban en secreto de que les dejaras impunes. Cesa de acusarme y reconoce tu delito. Pero mi delito es el de los grandes hombres, el que tú aconsejas, el de las almas bajas y asesinas. Además, que nunca me ocupé de esos enemigos interiores que me supones. Los enemigos del emperador de los franceses eran los gabinetes de Austria, de Rusia y de Inglaterra. Yo debía, pues, vencerlos con mi talento y con mi valor. A un mismo tiempo les hacía la guerra en el campo de batalla y en el gabinete. Y ellos, por mucho que me odiaran, no podían menos de respetar al que con una mano desbarataba sus ejércitos y con la otra destruía sus planes. Se me acusará de ambicioso, de no haber perdonado medio para satisfacer o halagar a esta pasión y de haber desmembrado muchos estados con este objeto. Pero, ¿cuál ha sido el conquistador de quien no pueda decirse otro tanto? ¿Y debía sentarme tranquilamente sobre el trono y dejar en inacción los más aguerridos y brillantes ejércitos que había visto la Europa desde Carlos V? No, por cierto. Esto era dar lugar a que de nuevo se juntasen los partidarios de tu sistema insocial y reuniesen los diversos elementos de discordia que aún existían y pusieron a la Francia en combustión. Paso a leer el fragmento final. ¡Hipócrita! ¿Y no echarás mano de ese medio terrible si él únicamente hubieras podido coronarte? Ignoro cuál habría sido mi conducta, porque era naturalmente ambicioso y esta pasión me podía cegar, pero no ignoro que en tal caso tan digno fuera de desprecio y de aborrecimiento como tú. Anda, espíritu imbécil, espíritu pueril, débil y preocupado de espíritu. Yo evitaré tu encuentro en el Tártaro porque no puedo sufrirme a mí mismo cuando considero que te escapaste de mi segur. Huye, inhumano, que aún en esta morada del arrepentimiento, si de algo te arrepientes, es de haber sido en tu concepto poco criminal. Harás bien en evitarme, mi conducta más noble y esplendorosa que la tuya, te echarla en cara la ruindad de tus menciones. Que las sombras de tantos varones dignos de mejor suerte que inmolaste a tu rabiosa envidia se agiten en derredor de ti y te presenten indignadas las hondas heridas que les mandaste abrir, que la sangre que vertieron a raudales en tu presencia enrojezca tus labios y tus ojos y te dé de continuo la idea de tus atrocidades. Ay, aún así será muy suave la venganza de la humanidad y nunca llegará a tamaño castigo al menos atroz o monstruo de todos tus delitos. Gracias. Aquí finaliza la sesión de este día 21 de abril de 2021, con la que se continuaba esta actividad desarrollada por Dialógica BDH para el Día de las Letras UCM 2021.